En este video vamos a tratar de explicar las diferencias que hay entre un microcontrolador y un microprocesador. Hago este video porque existe todavía muchas dudas, sobre todo en personas que están estudiando la carrera de electrónica o la carrera de informática. Para explicar esto vamos a ir al año 1971, donde la empresa Intel fabrica el primer microprocesador. Ahora, también se le puede llamar CPU, también le pueden llamar core, núcleo. En este caso la empresa Intel lo que hace es fabricar el chip 4004, que es un procesador que puede ejecutar hasta 46 instrucciones, puede trabajar a una velocidad máxima de 740 kHz y es un procesador con una arquitectura únicamente de 4 bits. Todo esto encapsulado en un chip de solamente 16 pines. Este fue un invento tan revolucionario que posteriormente otras empresas comenzaron también a fabricar sus propios procesadores, empresas como Motorola, como Zilog. Ahora, ¿qué encontramos internamente dentro de un microprocesador? Pues básicamente encontramos algunos bloques que se suelen ver. Lo primero es que hay que entender que un procesador lo que va a hacer es ejecutar instrucciones. Y para esto necesita de una unidad decodificadora. Acuérdense que las instrucciones se van a almacenar en código binario, es decir, ceros y unos. Y precisamente el bloque de decodificador va a decodificar estas instrucciones para que luego puedan ser interpretadas por el CPU. Normalmente las instrucciones ejecutan operaciones lógicas y también operaciones aritméticas. De esto se va a encargar la ALU, que básicamente es quien ejecuta dichas operaciones. También encontramos un bloque llamado registros, que básicamente es una pequeña porción de memoria con alta velocidad pero poca capacidad, que se encuentra dentro del CPU, donde vamos a encontrar que cada uno de estos registros van a cumplir una función específica y tienen conexión directa con el CPU. A grandes rasgos es lo que encontraríamos dentro de un microprocesador. Ahora, como se darán cuenta, un microprocesador por sí solo no va a hacer mucho, porque hemos dicho que lo que hace el procesador es ejecutar instrucciones, pero internamente dentro del microprocesador no existe un bloque de memoria donde se puedan almacenar estas instrucciones. Para esto necesitamos una memoria externa donde vamos a guardar las instrucciones y también necesitamos una memoria de datos para que el procesador pueda trabajar. Por ejemplo, cuando ustedes van a armar una computadora, lo primero que tienen que hacer es comprar una CPU o un microprocesador. Lo siguiente que necesitan es una unidad de almacenamiento, que puede ser por ejemplo un disco duro, y necesitan una memoria de trabajos que sería la memoria RAM. Este mismo principio en los años 70 también se seguía aplicando, y para que el procesador se pueda comunicar con estos elementos externos necesita básicamente de 3 buses. Un bus de datos que le va a permitir al microprocesador ya sea enviar información hacia las memorias o ya sea leer información de las memorias. Necesitamos un bus de direcciones para que el procesador apunte a una posición específica, ya sea de la memoria de datos o ya sea de la memoria de programas. Y necesitamos un bus de control que básicamente nos va a permitir controlar todos estos procesos. Es decir, estos 3 buses deben estar conectados con los pines externos del procesador para que pueda interactuar y de esta forma poder generar un sistema computarizado, que es la estructura básica que tienen las computadoras e inclusive los smartphones. Ahora que ya sabemos qué cosa es un microprocesador, vamos a tratar de explicar qué cosa es un microcontrolador. Y para esto vamos a ir al año 1974, donde la empresa Texas Instruments comienza a comercializar el primer microcontrolador. En este caso estamos hablando del TMS-1000, que está disponible en 2 versiones. Por un lado, la versión con 28 pines y por otro lado la versión de 40 pines. Dentro de este chip vamos a encontrar un microprocesador. Así como lo escuchas, dentro del microcontrolador vamos a tener un CPU. En este caso es un microprocesador de 4 bits. Pero adicionalmente a esto vamos a tener una memoria de datos. En este caso va a ser una memoria de tipo RAM con 64 palabras con una longitud de 4 bits. También vamos a encontrar una memoria de programas que es de tipo ROM con 1024 posiciones con una longitud de 8 bits. Es decir, internamente dentro del microcontrolador tenemos todos los elementos necesarios para que el dispositivo funcione. No hay necesidad de agregarle memoria de programas ni memoria de datos externa. Y esta es la principal diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Viendo esta forma, podríamos decir entonces que un microcontrolador es mucho mejor que un microprocesador, y la respuesta no es tan fácil.
porque normalmente los microprocesadores tienen una mayor capacidad de procesamiento que los microcontroladores. En estos años es verdad que ya habían microcontroladores de 4 bits, pero muchos fabricantes ya estaban vendiendo procesadores de 8 bits. Es decir, normalmente siempre los microprocesadores están muy por encima en capacidad de procesamiento que los microcontroladores. Y esto es básicamente gracias al campo de aplicación que cada uno de ellos tienen. Esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a comenzar a enumerar algunas diferencias. Lo primero sería que los microcontroladores tienen una arquitectura cerrada, ya que internamente ya encontramos la memoria de datos y la memoria de programas. No necesitamos sacar al exterior la comunicación con el bus de datos, el bus de direcciones ni el bus de control, ya que todos los elementos que necesitamos están internamente. Esto no quiere decir que no podamos agregar una memoria RAM externa o una memoria flash externa a un microcontrolador. Lo podríamos hacer, pero a través de otros protocolos. Por ejemplo, podríamos comunicarnos con una memoria RAM a través del protocolo SPI. Podríamos colocar una memoria externa, ya sea de tipo flash o ya sea de tipo EEPROM, mediante el protocolo I2C. Pero los buses que acabamos de mencionar, el bus de datos de control, no están expuestos al exterior. Mientras que en los microprocesadores podemos decir que tienen una arquitectura abierta, ya que estos, al necesitar de memoria de datos y memoria de programas, los buses de datos, de direcciones y de control tienen que estar expuestos al exterior. La siguiente diferencia sería en cuanto a la arquitectura. En la actualidad los procesadores o los microprocesadores están migrando de la arquitectura de 32 bits a la de 64 bits. Las computadoras, laptops y smartphones modernos prácticamente están trabajando a 64 bits. Mientras que en el mundo de los microcontroladores todavía encontramos microcontroladores de 8, de 16 y de 32 bits. Hay algunas empresas que ya están fabricando microcontroladores de 64 bits, pero todavía se siguen utilizando y muchísimo la arquitectura de 8 bits, y esto también es gracias al campo de aplicación de cada uno de ellos. La siguiente diferencia es en cuanto a la velocidad de procesamiento. Mientras que podemos encontrar procesadores que están en el orden de los gigahertz, por ejemplo, un i9 de 13ª generación puede superar fácilmente los 5 GHz, mientras que en los microcontroladores una velocidad estándar es 20 MHz. Muchos PICs y AVR trabajan a esta frecuencia. También encontramos microcontroladores de 32 bits que tranquilamente pueden superar los 100 MHz, pero la velocidad todavía sigue siendo mayor en los microprocesadores. La siguiente diferencia es en cuanto a la cantidad de núcleos. Como les decía, los i9, tranquilamente un i9 de 13ª generación puede tener hasta 24 núcleos, mientras que normalmente los microcontroladores han trabajado con un solo núcleo, es decir, un solo CPU, aunque en la actualidad ya existen microcontroladores con dos núcleos, con dos CPUs dentro de un solo chip. Por ejemplo, hay varios DSPIC que ya tienen esta característica. El RP2040 de la placa Raspberry Pi Pico también es de doble núcleo, y muchos System on Chip, como por ejemplo el SP32, que también cuenta con dos núcleos. La siguiente diferencia es en cuanto al campo de aplicación. Mientras que los microprocesadores son de propósito general, los microcontroladores son de propósito específico. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, si yo compro un procesador para armar una computadora, no lo compro para algo en específico. O sea, sí, mi intención puede ser hacer videojuegos, pero esto no implica de que este mismo procesador yo lo pueda utilizar, por ejemplo, para edición de video, para ver multimedia, para videojuegos, etcétera, etcétera. Inclusive los microprocesadores pueden cargar un sistema operativo, mientras que en el caso de los microcontroladores son para trabajos específicos. Por ejemplo, si el día de mañana yo quiero hacer una alarma para mi casa, no tendría sentido comprar un procesador de $500, comprar memoria de datos y memoria de programas. Podría armar mi alarma, sí, pero no tendría sentido la capacidad de procesamiento para una pequeña alarma, mientras que esta aplicación fácilmente lo podría hacer con, por ejemplo, un ATtiny 85 o un PIC 16F84, que apenas puede costar máximo $3. Es a eso precisamente a lo que me refiero con el campo de aplicación. Normalmente los microcontroladores son para tareas específicas,
tienen menor capacidad de procesamiento porque van a hacer tareas muy específicas. Por ejemplo, controlar un teclado, por ejemplo, controlar un sistema de riego, cosas muy específicas. Inclusive los microcontroladores no tienen la necesidad de cargar todo un sistema operativo, mientras que los procesadores, en el caso de los procesadores, se busca cada día más tener mucha mayor capacidad de procesamiento por todas las cosas que pueden hacer. Y es esta la razón precisamente por qué todavía los microcontroladores de 8 bits se siguen utilizando, porque hay tareas que son muy simples y muy específicas que ni siquiera habría la necesidad de utilizar microcontroladores de 32 bits. Es por eso que el campo de aplicación de cada uno o el propósito para cada uno es totalmente distinto, y es por eso que en la actualidad vivimos en el mundo donde se siguen fabricando procesadores, microprocesadores y se siguen fabricando microcontroladores porque cada uno tiene una aplicación en específica. Espero que este video les haya quedado claro. Si es así, no se olviden de suscribirse al canal, de compartir esta información. Si este tema del mundo de los procesadores les interesa, pues dejen abajo en sus comentarios algún tema en específico que desean saber y posteriormente estaremos haciendo un video. Gracias por su atención.